recordatorio en relación a qué es lo que uno puede encontrar en la población que se encuentra en la unidad de cuidado intensivo, principalmente asociado a la deglución, y luego vamos a ir buscando algunos soportes teóricos con los cuales nosotros hemos argumentado el posicionamiento de fonoaudiología en la unidad de paciente crítico en nuestro hospital, con atenciones de lunes a domingo y atención que es extendida a todos los pacientes que ingresan a esta unidad. Entonces, como marco introductorio, voy a minimizar. Ahí sí, estaba viéndolo a todos ustedes y no alcanzaba a ver la presentación. Como marco introductorio es importante recordar que los pacientes que ingresan a estas unidades de cuidados intensivos frecuentemente pueden desarrollar trastornos de la deglución y que estos finalmente se ha demostrado que cuando los pacientes son extubados resultan en una inebilidad o una dificultad al menos para transportar eficientemente ya sean secreciones, alimentos, líquidos y o medicamentos desde la boca hacia el estómago. Es una condición bastante frecuente que está asociada principalmente a la presencia de la intubación orotraqueal y que canónicamente o durante mucho tiempo se ha centrado principalmente en su detección una vez que la persona ha sido extubada, ¿sí? Existen criterios, antiguamente podríamos hablar de que se aconsejaba una valoración a las 48 horas, después a las 24 horas de la extubación. Sin embargo, actualmente están apareciendo algunas series en publicaciones que hablan de que no hay que esperar tanto tiempo para hacer la primera evaluación desde un enfoque más bien posterior, ¿cierto?, a la extubación. Ahora, lo complejo de esto es que la presencia de dificultades deglutorias no solamente están limitadas a compromisos que nosotros ya conocemos como fonoaudiólogos asociados a dificultades en la ingesta, a las dificultades en la alimentación y nutrición o riesgos de aspiración, sino que también dentro del contexto de una persona que está con una intubación o ha estado con una intubación, la disfagia, sobre todo cuando está afectando lo que es el manejo y el control de las secreciones, puede implicar en muchas ocasiones la reintubación del paciente, ¿ya? O también en algunos casos la generación de algún tipo de neumonía asociada a los trastornos que tenemos generados, ¿cierto?, por la intubación, principalmente también en aquellos sujetos que tienen de base alguna otra condición que favorece la aparición o la generación de síntomas de disfagia, ¿cierto? A raíz de la intubación más la condición que el paciente tenía para estar en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en cuanto a la disfagia y a la dilución, también sabemos otro tipo de información que es importante recordar. Lamentablemente, la disfagia asociada a la intubación orotraqueal no se comporta como la mayoría de las que nosotros esperaríamos, por ejemplo, como las disfagias neurogénicas u otro tipo de condiciones, a sabiendas de que muchas veces este mismo tubo orotraqueal, ¿cierto?, genera una disminución de la reactividad de los síntomas o los indicadores de que hay algún tipo de falsa vía, ¿cierto?, al paso del bolo, principalmente por una afectación del input sensorial. Es importante recordar que en el caso de los pacientes críticos existe un porcentaje que sobrepasa el 50% de que no presentan síntomas de disfagia, por así decirlo, pesquisables clínicamente, porque estamos ante condiciones de aspiración silente, ¿ya? Esto no está solamente relacionado a la condición deglutoria del paciente, sino que también a otros cuadros que tienen que ver con el propio estar o ser una persona en estado crítico, que tienen que ver con niveles de sedación, con otro tipo de intervención, etcétera, que favorecen la generación de este tipo de condición deglutoria en estas personas. Entonces, cuando hablamos de disfagia, ¿cierto?, que ocurre en los pacientes críticos tras una extubación o disfagia por extubación, usualmente corresponde a un trastorno adquirido en la UCI. Sin embargo, es importante recordar que además
en la condición de paciente crítico pudiese estar encubriendo un trastorno deglutorio previo que no ha sido diagnosticado hasta ese momento, asociado, como les comentaba previamente, a la enfermedad o condición de base que generó el estado crítico en el paciente. O incluso, ¿cierto?, puede estar asociado a un cuadro de alteración deglutoria de características insidiosas que no afecta a la funcionalidad, pero que finalmente puede ser agravado por la condición de paciente crítico, y es por ello que muchas veces podemos encontrar disfagias probablemente mucho más severas en población mayor, ¿cierto?, en el cual tenemos una presbifagia, ¿cierto?, una disfagia sarcopénica que muchas veces puede ser descompensada a raíz de procedimientos que son requeridos durante la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la prevalencia de trastornos deglutorios en la población extubada, es difícil encontrar tal vez un acuerdo en porcentaje, ¿cierto?, de afectación, principalmente porque es complejo hacer series que sean completamente puras, ¿ya? Hay que pensar que muchas veces las condiciones que derivan en la necesidad de que el paciente sea ingresado a la unidad de cuidado intensivo es muy diversa. Por ejemplo, el hospital de nosotros, hasta la situación de la pandemia que estamos actualmente, correspondía a un hospital meramente de trauma. Nosotros principalmente atendemos a pacientes que han requerido intubación endotraqueal en el contexto de un trauma craneoencefálico, o quemaduras de la vía digestiva superior, o traumatismos maxilares, etcétera, ¿cierto?, faciales directamente, que corresponden principalmente al tipo de paciente que vemos en un hospital que corresponde a una mutual, ¿sí?, de seguridad o que administra la ley laboral. Por tanto, vamos a tener muy probablemente una incidencia que es muy distinta a otro hospital, ¿cierto?, que a lo mejor puede ser más genérico, u otro hospital que se especialice en un tipo de paciente en particular. Independiente de eso, se ha demostrado que la presencia o la prevalencia, mejor dicho, de disfagia tras la extubación, ¿cierto?, va en un rango que limita entre el 20% o incluso hasta el 83% de los pacientes intubados por más de 48 horas, lo que es bastante, ¿sí? Eso implica la necesidad de dar cuenta de al menos una valoración de gran parte o toda la población que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos y que ha sido sometida a algún tipo de intubación traqueal. Ahora, si hablamos de esta gran diversidad, ¿cierto?, y este gran espectro que tenemos de prevalencia en los pacientes intubados y su prevalencia de disfagia principalmente, es cierto, necesitamos a lo mejor hacer mayores estudios prospectivos controlados que utilicen criterios diagnósticos estandarizados, pero sin embargo siempre vamos a tener la gran variable confusora, ¿cierto?, que habla principalmente del diagnóstico de base que derivó en la necesidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos, que no podemos descartarlo y que vamos a tener que buscar a lo mejor juntar fuerzas para poder tener poblaciones un poco más estándares, ¿cierto? Probablemente los estudios multicéntricos ayuden en eso, pero eso es algo que está muy incipiente aún. En el caso de la intubación endotraqueal, ¿cierto?, estamos hablando de un tubo que pasa por entre las cuerdas vocales, que puede generar lesiones que son directas en la laringe, ¿cierto? Sin embargo, vamos a hablar también de que no solamente son estas las condiciones que se describen, ¿cierto?, que podemos encontrar en las personas que han sido o que requieren de cuidados intensivos y por ende de algún tipo de ventilación mecánica y por ende la intubación, ¿ya? ¿Por qué coloco esta imagen? Porque la idea es reconocer y recordar que no solamente vamos a tener alteraciones laringeas, sino que también vamos a tener otras condiciones que debemos tener en consideración y en mente al momento de abordar este tipo de población. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de alteración deglutoria en el paciente crítico? Vamos a hacer un pequeño repaso. Para ello me voy a acoger a una revisión que hizo Match hace un tiempito y que nos puede resumir en cierta medida cuáles son las condiciones que podemos encontrar, y en base a eso vamos a ir progresando un poco en lo que es el tema de la intervención. Como les comentaba, Match hace ya un poco más, casi 8 años, ¿cierto? Hace una revisión y podemos encontrar que existen 6 mecanismos potenciales de desarrollo de una disfunción deglutoria. Cada uno de ellos, ¿cierto?, en manera conjunta
van generando diferentes afectaciones al nivel del rendimiento dilutorio de la persona y también, ¿cierto?, generan cambios desde el punto de vista de respuesta sistémica del paciente, que también hay que considerar. Vamos a tener cambios o mecanismos potenciales de desarrollo de disfunción dilutoria asociados a la alteración del estado de conciencia, a un trauma orofaringio y laringio, la reducida sensibilidad laringea, la debilidad muscular, el reflujo gastroesofágico y un tema que es muy importante y que muchas veces hace que los pacientes progresen un poco más lento es la desincronización del ciclo respiración-dilución. Cuando hablamos del traumatismo orofaringio y laringio, es una de las cosas que ha estado más estudiada, como les comentaba y como vimos en las imágenes, es una de las cosas que puede ser tal vez más obvia, ¿ya? Asociado al trauma directo por la intubación orotraqueal y en algunos casos también, ¿cierto?, en algunos pacientes que requieren traqueostomía. Ulceraciones focales, inflamación en las cuerdas focales, epíglotis, eritenoides y base de la lengua son bastante frecuentes, aunque también depende mucho de la condición en que nos encontremos, ¿ya? Actualmente, en la condición de pandemia que estamos en nuestro hospital, actualmente las principales lesiones, no solamente o ulceraciones que acabo de mencionar, se suman además otras ulceraciones como por ejemplo labiales o linguales más anteriores, etcétera, sobre todo en aquellos pacientes que están pronados, ¿ya? Justamente por la presión que genera o la tracción que puede estar asociada al tubo al estar en tanto tiempo, ¿cierto?, en una posición pronada. También podemos encontrar dislocación y subluxación de eritonilla, perdón, compresión del nervio laringio e injurias labiales y dentales, ¿sí? Desde el punto de vista de la debilidad muscular, esta es una de las cosas más importantes que genera, ¿cierto?, o puede llegar a generar disfagia en los pacientes intubados. Debemos recordar que un paciente intubado no deglute tan frecuentemente como una persona que no tiene intubo por la vía aerodigestiva superior, ¿ya? Antiguamente se creía que la persona no deglutía, sí lo hace, pero lo hace de una manera muy infrecuente, llegando incluso a ser menos de un 10% de las degluciones que tenemos frecuentemente en el día a día, ¿sí? Eso genera, ¿verdad?, un efecto atrófico o una atrofia difusa de los músculos de lengua, faringe y laringe, derivando posteriormente también un desorden muscular periférico, ¿ya?, y una disminución, por tanto, en los mecanismos de la tos y una limitación del epidens faringio, ¿ya? Esto además, ¿cierto?, asociado a una limitación del epidens glótico como una forma de poder conseguir, posteriormente cuando el paciente sea extubado, una buena limpieza, ¿cierto?, de las secreciones que se acumulan en esa zona. Esta es una de las cosas más importantes que debemos recordar, ¿ya?, y que va a ser parte de uno de los objetivos también terapéuticos, que es el tema de la atrofia y la baja, ¿cierto?, en la capacidad muscular asociada al desuso. También vamos a tener una disfunción de la percepción orofaringea y laringea. Esto es bastante importante, principalmente porque ya hemos visto gran parte, incluso alrededor del 50% de las personas que han requerido intubación orotraqueal tienen asociado algún tipo de aspiración y esta silente, ¿sí? Esto es principalmente asociado a una baja en la percepción de orofaringea y laringea, ¿cierto?, que no solamente genera esta aspiración silente, sino que también genera cambios en la sincronización, ¿cierto?, y en la fuerza del reflejo cierre-laringio. Y no solamente ello, también genera una descoordinación de los movimientos orofaringios en general, ¿ya? Por tanto, vamos a tener una desincronía en toda la biomecánica del sistema dilutorio y que es muy importante tener en consideración, ¿cierto?, para las primeras sesiones. La alteración de estado de conciencia también es un factor o un mecanismo que puede favorecer, ¿cierto?, la generación de disfagia, relacionado principalmente al delirio adquirido en UCI. No hay todavía, a lo mejor, estudios que hablen de si hay mayor prevalencia de disfagia o no asociada a un delirio hipoactivo o hiperactivo, pero sí es importante que a nivel transversal, ¿cierto?, el delirio sí genera o favorece la generación de disfagia. También el estado de conciencia va a estar afectado por la enfermedad crítica subyacente, o la medicación sedante. En el contexto actual de pandemia, ¿cierto?, se utiliza muchas veces sedación para poder favorecer el bienestar del paciente y muchas veces eso también genera cambios en el sistema dilutorio o en la funcionalidad de la dilución, sumado además a lo que es la intubación orotraqueal.
También es importante recordar que en los pacientes confusos, que se ha demostrado que presentan un 31% más de aspiraciones para líquidos, por ejemplo, que aquellos pacientes que están orientados en persona, tiempo y espacio. Esto es un dato importante y relevante de recordar, eh, pensando en que, y volviendo nuevamente al contexto pandemia, que es un poco también el que nos ha llevado a juntarnos en diferentes sociedades y también en este contexto, probablemente no se lo habrán visto los colegas de allá de Argentina, pero acá en Chile, en varios centros hemos comentado de lo distinto que ha sido el despertar de los pacientes con COVID-19, que despiertan mucho más confusos e incluso un poco agitados, más agitados de lo que uno esperaría, ¿cierto? Pensando que no son personas que tengan alteraciones neurológicas asociadas, tan severas como un TEC u otro tipo de condición, ¿ya? Y una cosa que ha llamado la atención y que también es importante considerar y por tanto releva, ¿cierto?, su consideración en el caso, por ejemplo, este de la ingesta de líquidos o incluso otros contenidos u otros alimentos, pensando en la prevalencia de disfagia que ya hemos conversado que es bastante alta. Sí, podemos observar lo mismo y sobre todo el delirio y, digamos, el efecto de la sedación y el largo tiempo de paciente crítico, los efectos del crítico crónico, ¿no? Sí, es increíble, o sea, de hecho nosotros hasta vemos que muchas veces el despertar de los pacientes COVID-19 es peor que un paciente con TEC severo en algunas condiciones. Sí. Y muy lento, ha sido muy lento el despertar y el poder conseguir bajar el delirio y orientarlos en tiempo y espacio, y eso claramente también dificulta otro tipo de acciones. Así que qué bueno o sea, no es bueno para los pacientes, pero tenemos acuerdo en que algo llama la atención del despertar de los pacientes COVID. Sí. Otra de los mecanismos de alteración en los pacientes UCI, principalmente el intubado, como comentaba, es el reflujo gastroesofágico, la posición supina, los altos niveles de sedación, ¿cierto? Corresponden a los factores de riesgo de que el reflujo gastroesofágico pueda ser, ¿cierto?, que pueda subir por capilaridad y generar finalmente una posible retroaspiración, ¿ya? Además, en el contexto que estamos ahora, donde tenemos gran cantidad de pacientes pronados, tenemos mayor probabilidad incluso de que tengamos reflujo gastroesofágico y con ello probabilidades de retroaspiración, y si el CAF no está correctamente insuflado, ¿cierto? O el sistema, un puerto de presión subglótica no funciona de manera correcta, probablemente tengamos mayores complicaciones asociadas. Del mismo modo, ¿cierto?, el uso de sondas enterales, trastornos de la motilidad gástrica, también incrementan el riesgo de reflujo gastroesofágico, que se suma, ¿cierto?, a lo que ya hemos conversado, el de estar y mantenerse en posición supina, y más aún, ¿cierto?, que agrava el cuadro en este contexto, como les comentaba, la posición prona. El ciclo de respiración de dilución se tiende a desincronizar en los pacientes que han estado con intubaciones orotraqueales. Hay un trastorno respiratorio subyacente, ¿ya?, que puede estar asociado no solamente al cuadro de base, sino también al manejo que es requerido por ventilación mecánica. Existe una taquipnea, ¿ya? Y hay una generación muchas veces de una frecuencia respiratoria que es mucho más rápida, y por tanto las apneas predeglutorias tienden a acortarse, lo cual dificulta, por ejemplo, el manejo de volúmenes grandes, ¿cierto? O alimentos demasiado viscosos, etcétera, que requieren apneas un poco más largas, ¿cierto? Y por tanto dificultan su seguridad. También ocurre, por ejemplo, en aquellos pacientes, y lo comentábamos previamente, en pacientes más añosos, que requieren apneas predeglutorias un poco más largas, principalmente por los cambios que hay a nivel deglutorio, que hace que tengan mayor acúmulo de residuos, ¿cierto? Y tengan que limpiar un poco más los residuos que quedan post-dilución o post-primera dilución. También tenemos una consecuente apertura laringea, ¿cierto?, que puede ocurrir antes de que termine de finalizar el bolo, ¿cierto?, hacia el esófago durante la apnea deglutoria. Esto principalmente por una aceleración de la frecuencia respiratoria que acorta la apnea deglutoria, y por tanto muchas veces los pacientes pueden llegar a soltar la apnea y por tanto el cierre laringio, y con ello puede precipitar algún tipo de contenido del bolo, ¿cierto?, antes que esté ya finalizado de pasar hacia el esófago. También vamos a encontrar una menor reserva fisiológica, amplificando el efecto deleterio, pacientes que se cansan mucho más rápido, asociados a las degluciones sucesivas, un paciente que a lo mejor puede deglutir 5, 6, 7 veces de manera
relativamente funcional, pero que ya la octava, la novena o décima dilución, lamentablemente el paciente se fatiga, ¿cierto? Y empieza a tener un rendimiento dilutorio que es mucho menor al que tenía en las primeras diluciones, ¿ya? Y esto está muchas veces asociado también, como les comentaba, a no solamente la atrofia, no solamente a el desuso, sino que también a lo que estamos conversando ahora, que tiene que ver con el ciclo de respiración y de dilución, ¿ya? Eso es lo que sabemos a grandes rasgos, ¿cierto? Como resumen. Hay algunos otros artículos que hablan al respecto, no quise profundizar tanto en eso porque yo creo que tampoco es el centro de la presentación del día de hoy, pero yo creo que Max hace un buen resumen de las de grandes 6 mecanismos los cuales se puede afectar la dilución asociada a una intubación orotraqueal. Pero también es importante saber que hay otras cosas que debemos saber y que debemos tener en mente cuando estamos hablando de este tipo de población, y es lo que vamos a conversar a continuación. ¿Qué otras cosas sabemos? ¿Ya? Sabemos además que aproximadamente 1/3 de los pacientes ventilados por 18 horas o más, ¿cierto?, demuestra una alteración de los mecanismos protectores de la vía aérea, ¿ya? Esto es súper importante porque tiende a haber una minimización. O sea, durante mucho tiempo la mayoría de las series y la literatura hablaba de efectos de la intubación orotraqueal post 48 horas, y siempre 48 horas se tomaba como una especie de punto de corte, por así decirlo. Después de los 48 tenemos disfagia, tenemos alteración. En los 48 no se tomaba mucha consideración o se pensaba que había muchas alteraciones. Hay alguien está hablando por ahí. Griselda parece que tiene el micrófono abierto. Ahí sí, súper. Sí, le pedimos a Griselda si puede apagar su micrófono. Ahí sí. Sin embargo, ¿cierto? Estas 48 horas, si bien nos hablan de que podemos encontrar que tenemos una disfunción deglutoria sobre el 56%, tenemos pacientes que, estando incluso 18 horas, ¿cierto?, ya presentan algún tipo de alteración de gluturia, y corresponde a 1/3, el 33% aproximadamente de las personas que han estado solamente 18 horas con intubación, ya presentan algún tipo de alteración en los mecanismos protectores de la vía aérea. Y aquí vamos a empezar a diferenciar un poco los dos términos, ¿ya? Hay que recordar que la deglución es uno más de los diferentes mecanismos protectores de la vía aérea. Tenemos otros, ¿cierto? ¿Ya? Incluso la arcada puede ser considerado un mecanismo protector de la vía aérea, o la percepción de la saliva, de las secreciones, también son mecanismos que tenemos que proteger la vía aérea. Por tanto, vamos a tener que 1/3 de los pacientes ventilados por 18 horas o más, ¿cierto?, van a presentar algún tipo de alteración, no solamente en la dilución, sino que también aquellos mecanismos protectores de la vía aérea. Por ello, ¿cierto?, debemos tratar de evitar, ¿cierto?, la tendencia de minimizar la presencia de disfagia tras intubaciones a 48 horas, y por ello no solamente este tipo de población debe recibir algún tipo de evaluación o mensaje al menos de la dilución, sino que todos aquellos pacientes que tienen historia de intubación orotraqueal, ¿sí? Otro dato importante, ¿cierto?, es que cuando hablamos de pacientes intubados orotraqueal, tenemos que diferenciar primero el tema del weaning y el tema de la extubación, ¿ya? Muchas veces el weaning puede ser a lo mejor logrado, para decir el paciente es capaz de lograr nuevamente una ventilación natural sin el requerimiento de una ventilación mecánica, pero muchas veces la extubación es la que puede ser afectada o puede estar fallida, ¿ya? ¿Por qué la extubación? No el weaning, sino que me voy a centrar principalmente en la extubación. Puede llegar a ser fallida, principalmente porque hay una obstrucción de la vía aérea. Muchas veces los pacientes requieren ser manejados con corticoides previo a la extubación por el proceso de inflamación que ha tenido y el roce que genera el propio tubo, por ejemplo, ¿ya? Un estrechamiento del espacio respiratorio que está asociado también muchas veces a procesos inflamatorios, y actualmente se ha demostrado que uno de los grandes indicadores, ¿cierto?, de posible causa de extubación fallida es la incapacidad para manejar secreciones, ¿sí? Por tanto, ahí nuevamente aparece la dilución, los mecanismos protectores de la vía aérea como un indicador importante que puede hablar de una extubación fallida, ¿cierto?, en algunos casos. De hecho, se ha demostrado, ¿cierto?, en algunos estudios que lamentablemente son muy poquitos todavía, que la disfunción deglutoria, ¿cierto?, puede ser la causa de extubación fallida en hasta el 15% de los casos, ¿cierto?,
de los pacientes que no han logrado una extubación correcta o exitosa y que requieren nuevamente ser reintubados, ¿ya? Y eso nuevamente releva la necesidad, ¿cierto?, y la importancia de la deglución en los pacientes intubados. Entonces, ¿qué sabemos de la disfagia como predictor de una extubación exitosa o una extubación fallida? Hay poca literatura, como les comentaba. Yo creo que hay 3 artículos que son centrales. Lamentablemente, yo creo que siguen faltando mayores estudios al respecto. Uno es del 2008, de Colonel, donde ya se habla de que la evaluación de la deglución antes de la extubación, utilizando incluso evaluaciones clínicas normales, bedside, ¿cierto?, resulta útil para predecir una extubación fallida. Vale decir, el cumplir con ciertos requisitos deglutorios, ¿ya?, permitiría, o no cumplirlos en este caso, implicaría o favorecería el poder predecir una extubación fallida en un paciente que está en unidad de cuidado intensivo, ¿ya? Particularmente se habla de que la deglución, ¿cierto?, y el manejo de secreciones y la motilidad oral corresponden a predictores independientes para una extubación fallida. Vale decir que incluso evaluándolos estadísticamente de manera independiente a otras variables, a otros factores, estas dos condiciones, deglución y motilidad oral, pudiesen predecir de manera independiente cuándo una persona va a fallar en la extubación. Por otro lado, ¿cierto?, en un estudio un poquito más reciente, hace 2 años, también se habla, ¿cierto?, haciendo otro tipo de pruebas que vamos a ir comentando más adelante, que la deglución también correspondería a un predictor independiente para una extubación exitosa, no solamente para determinar cuándo la extubación fue fallida, sino que en este caso, en este segundo estudio, hablan potenciando aún más el que un buen rendimiento deglutorio puede dar cuenta de que la extubación va a ser exitosa con mayor probabilidad, ¿ya? Y esos son datos importantes y que a lo mejor posicionan ya en este momento a la evaluación de la deglución no como una cosa post-extubación. Estamos hablando ahora de que tenemos que poner ojo en la evaluación de la deglución en el paciente que está intubado, a sabiendas de que puede ser un muy buen predictor tanto para una extubación fallida como también para una extubación exitosa, ¿ya? Y que puede dar cuenta también de cuál va a ser el nivel de afectación que vamos a tener a futuro de este paciente, evitando en este caso, por ejemplo, lo que son las reintubaciones y todas las complicaciones que están asociadas a las reintubaciones, como la mayor probabilidad de neumonía, ¿cierto?, complicaciones asociadas a la misma reintubación, porque el tejido está inflamado, ¿cierto?, una segunda intubación muy cercana a la extubación anterior suelen ser mucho más dificultosas, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? ¿O qué podemos hablar? El, el decir, ¿cierto?, que ya la deglución y su evaluación no necesariamente tiene que ser tras la extubación, porque nosotros al evaluar a un paciente post-extubado, ¿cierto?, ¿ya? Nosotros sabemos ya que la probabilidad de disfagia va a estar, ¿sí?, y que es alta, ¿cierto?, y por lo tanto estamos buscando ciertas medidas de describir cuál es la condición deglutoria que va a estar afectada, independiente si vamos a seguir algunos lineamientos que hablan 48 horas post-extubación, otros 24, o incluso algunos hablan de 4 horas post-extubación. Eso ya es un enfoque. Sin embargo, con lo que estamos conversando recientemente es que debiésemos cambiar un poco el foco, ¿cierto?, de evaluar la deglución ahora, en este contexto, antes de la extubación, pensando en que podemos prevenir otras consecuencias o otro tipo de efectos que pueden ser incluso más deleterios en los pacientes que están recién siendo extubados o que se piensa llevar la extubación. Como les comentaba, disminuir los riesgos de neumonía, de reintubación, por ejemplo, u otro tipo de complicaciones asociadas. Ahora, el tema está en que cuando uno habla de que es muy probable que tengamos una alteración de la deglución asociada en un paciente intubado, ¿ya? No podemos quedarnos solamente en evaluar, ¿cierto?, esa condición, ¿sí? O sea, sería bastante paradójico que nosotros evaluemos a un paciente que está intubado, ¿cierto? Y que digamos, por ejemplo, tiene un mal manejo de secreciones, por tanto, no está en condiciones de ser extubado, y esperemos. O sea, estamos poniendo un problema al resto del equipo, estamos evidenciando un problema que tiene el paciente para poder tener una extubación exitosa, pero no estamos haciendo nada, ¿sí?
¿ya? Por tanto, y considerando de que es el mismo proceso la misma intubación y el mismo estar en unidad de cuidados intensivos, lo que genera en este caso la disfagia, a no ser que tengamos una disfagia neurogénica, por ejemplo, asociada al cuadro de base, debemos dar cuenta de que tenemos que, ojalá, evitar que esto aparezca, ¿sí? Y por tanto, aparece un nuevo enfoque, una nueva mirada en los pacientes intubados que tiene que ver con el prevenir. El prevenir que la deglución, al momento de ser evaluada para poder conseguir una intubación exitosa, sea una interferencia para lograr este objetivo, ¿sí? Y para ello aparecen algunas ideas, algunos lineamientos que son los que hoy traigo para compartir principalmente, ¿ya? El prevenir, ¿cierto?, que aparezcan o que al menos, ¿cierto?, las alteraciones deglutorias sean de manera severa, que impidan, ¿cierto?, la extubación exitosa y que el paciente pueda tener un buen pasar, ¿cierto?, desde, ojalá, de una vía aérea artificial hacia una vía aérea natural sin tener que transitar entre medio por una traqueostomía u otro tipo de procedimiento, que es la idea. Además, cierto, claro, haciendo eco de otros objetivos que no solamente tienen que ver con la alimentación oral, sino que con la motricidad y la comunicación, integrándolos todos idealmente. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Acá, este es un capítulo, un libro que espero salga este año, que habla un poco de la intervención de la deglución de motricidad en el paciente no colaborador. Y hay otro capítulo que habla del paciente colaborador en un libro de rehabilitación en unidad de paciente crítico. Espero que salga este año, como les comentaba, porque con todo esto de la pandemia todo está más lento. Si no saldrá el próximo año. Hablamos, ¿cierto? Y propongo en este capítulo, un poco en base a la experiencia, un enfoque fonoaudiológico preventivo temprano en el paciente no colaborador, ¿cierto? Unidad paciente crítico, y que a su vez tiene tres abordajes, ¿ya? Vamos a tener un abordaje rehabilitador temprano de las secuelas de la condición clínica o la etiología que derivó el ingreso del paciente UPC, por ejemplo, rehabilitar, ¿cierto?, las condiciones asociadas a un traumatismo craneoencefálico, un ataque cerebrovascular, a una insuficiencia respiratoria, etc. Y que tienen que ver con rehabilitar, como les decía, ¿cierto?, las secuelas propias de la condición clínica que derivó a que el paciente estuviese en la UCI o en la OPC. Y ese es como el clásico, ¿sí? Sin embargo, también tenemos que pensar en abordar, ¿cierto?, aquellas funciones y habilidades manteniéndolas, disminuyendo por tanto los efectos del desuso, que ya conversamos que son las principales causas por las cuales tenemos disfagia en los pacientes intubados. Y la otra tiene que ver con minimizar los efectos, ¿cierto?, y o secuelas derivados de los procedimientos invasivos. Vale decir, vamos a centrarnos principalmente pensando en un paciente que no tiene una condición o una etiología que genere disfagia y que lo haya llevado al OPC, ¿sí?, o a la UCI, pensando solamente en un paciente que solamente ha sido intubado por otra condición no asociada a la disfagia, por ejemplo. Mínimo debiésemos entregarle estos dos tipos de abordaje. Un abordaje que busque mantener, ¿cierto?, las funciones y habilidades deglutorias, y un abordaje que permita minimizar los efectos y secuelas deleterias, incluso hidrogénicas, asociadas a los procedimientos invasivos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para mantener las funciones deglutorias y los mecanismos protectores de la vía aérea? ¿Y cómo hacemos para minimizar los efectos del tubo traqueal, la posición supina, ¿cierto? Y las sondas nasoenterales, etcétera? Es lo que vamos a ir conversando a continuación. Entonces, cuando hablamos de manejo al paciente con intubación endotraqueal, ¿ya?, vamos a dejar a un lado en esta ocasión todo lo que tiene que ver con rehabilitación temprana, porque eso está asociado principalmente a la etiología de base que derivó a que el paciente estuviese en EPC. Vamos a enfocarnos en lo que es la intervención para la mantención de funciones y la intervención para la minimización de los efectos de los procedimientos invasivos. Cuando hablamos de mantención de funciones, ¿cierto?, debemos recordar que hay 7 principios que son básicos para cualquier tipo de función o habilidad del ser humano, ¿ya? Vamos a tener que recordar que si no usamos una función la vamos a perder, ¿ya? Se va a atrofiar, por así decirlo, ya lo hemos conversado, ¿cierto? Hay una atrofia incluso muscular asociada en la dilución.
También es importante recordar que la repetición es muy importante y por tanto la cantidad de sesiones fonoaudiológicas va a ser mayor, ¿cierto? La especificidad, relevancia y transferencia también son importantes, tratar de buscar actividades que sean propias de la deglución, ojalá buscando incluso trabajar la deglución en sí misma. La intensidad también es importante, el tiempo, mientras antes mejor, ¿cierto? ¿Ya? Tratar de evitar el dejar pasar mucho tiempo para que el desuso, ¿cierto? En este caso, haga su trabajo y empiece a empeorar la deglución. Tenemos que evitar que eso ocurra y por tanto, mientras antes, mucho mejor. Considerar la edad, ¿cierto? Vamos a tener que darnos cuenta de que la fisiología deglutoria es distinta de acuerdo a la edad y que tenemos que tener ciertas consideraciones al respecto. Y siempre eliminar aquellas interferencias que puedan dificultar, por ejemplo, el manejo, ¿cierto?, dilutorio o de los mecanismos protectores de la dilución, perdón, de la vía aérea en este caso. Entonces, yo acá coloqué algunos ejemplos, por tiempo no los voy a colocar todos, pero aquí hay algunos ejemplos que son como básicos para el manejo en el paciente intubado, ¿ya? En el caso de la mantención de funciones, el objetivo es evitar la atrofia y la pérdida de funcionalidad por desuso, lo principal. Hay dos contenidos que son iniciales, hay otros contenidos que van apareciendo a medida que el paciente va mejorando o que va siendo más colaborador, y tiene que ver con los contenidos de motricidad orofacial, como el tono y el rango de movimiento, modo de ejemplo, y los precursores de la deglución, como la percepción de secreciones y el control de secreciones, ¿ya? Para esto, no es necesario que el paciente siempre esté de manera que sea colaborador. Por ejemplo, lo que es motricidad orofacial lo podemos trabajar en un paciente que no es colaborador. En cambio, los precursores de la deglución probablemente sí necesitamos un paciente un poco más, ¿cierto?, vigil para que nos pueda ayudar o que nos pueda dar cuenta de que lo que estamos haciendo está funcionando. Por ejemplo, y aquí puse algunas actividades que podemos llegar a realizar, ¿cierto?, en lo que es motricidad orofacial, ¿ya? Procedimientos que favorezcan la mantención del tono y la elasticidad muscular, que no tengamos una reducción de la motilidad, que no tengamos una atrofia en la musculatura, de las cuales después depende, ¿cierto?, lo que es la deglución, ¿ya? Y para ello podemos utilizar como acción el estiramiento muscular, masajes o ejercicios de rango de movimiento pasivo, ¿ya? A medida que el paciente va avanzando, ¿cierto?, y el paciente va siendo mucho más colaborador, podemos ir a ejercicio de rango pasivo asistido, ¿cierto? O bien activos en algunos casos cuando el paciente está un poco más alerta. El masaje facial, principalmente como objetivo, tiene incrementar la irrigación sanguínea de los tejidos a trabajar, ¿cierto? Y en el caso que sea necesario utilizar como método para disminuir el tono, ¿ya? El estiramiento facial, por su parte, tiene como objetivo mantener e incrementar la elasticidad de las fibras musculares faciales, mientras que el rango del movimiento facial, mantener e incrementar el rango de movimiento y las estructuras asociadas a habilidades dependientes del amortiguador facial y que también, ¿cierto?, pensando en que es un solo conglomerado y pueden participar y ayudarnos en lo que es el tema de la deglución. Si bien yo acá estoy hablando principalmente de deglución, también quiero comentar que esto está dentro de un, porque por lo cual me han invitado a la presentación, esto está dentro de un manejo que es un poco más global, que también tiene que ver con aspectos comunicativos, como por ejemplo el rango de movimiento facial, el estiramiento también no solamente ayudan en lo que es el tema de la deglución, sino también, por ejemplo, poder conseguir una articulación áfona inicialmente lo más temprano posible, etcétera, una vez que el paciente esté más alerta. Es una cosa no solamente desde el punto de vista deglutorio, sino que también desde el punto de vista de la comunicación, que es importante. El masaje intraoral es súper importante, incrementar la irrigación sanguínea en los tejidos a trabajar, lengua, piso de la boca, y si es posible el paladar, ojalá, ¿cierto?, todos los días, la mayor cantidad de veces hay que mantener, ¿cierto?, esas estructuras, principalmente la lengua que está, por así decirlo, presionada muchas veces por el tubo orotraqueal, por tanto tenemos que hacer algunas modificaciones y tratar de mantener esa lengua, ¿cierto?, lo más estimulada posible, ¿ya? Y en algunos casos también, pacientes con cuadros neurológicos, puede ser que nos sirva para poder disminuir el tono muscular. El rango de movimiento intraoral, como les comentaba, en pacientes que no son colaboradores todavía, podemos utilizar ejercicio de rango de movimiento pasivo, ¿cierto? Y a medida que vayamos avanzando podemos ir mejorando y consiguiendo mayor participación del paciente hasta llegar a ejercicio de rango de movimiento activo, ¿ya? Pasando por la transición pasivo-asistida o activo-asistida.
En el caso de los precursores de la deglución y protectores de la vía aérea, al menos un par de veces al día, conservar como objetivo, ¿cierto?, dentro de lo posible, la funcionalidad de los movimientos que ocurren durante la deglución y su sincronía, ¿ya? Siempre es importante iniciar toda intervención con una valoración de la respuesta deglutoria refleja, estableciendo frecuencia antes y durante la intervención de motriz orofacial. Por ejemplo, un paciente que ya está logrando estar un poco más alerta, ¿cierto? Podemos empezar a trabajar y a contar, por ejemplo, la cantidad de ilusiones que tiene el paciente antes de la intervención y posterior de la intervención. De hecho, incluso en un paciente que no es colaborador y ustedes empiezan a trabajar con masajes, con estiramientos, van a empezar a notar que el paciente cada vez empieza a deglutir más, ¿ya? Hay que recordar que hay algunos tipos de mecanismos que son propioceptivos, etcétera, que favorecen también la deglución. Ahora, si esto lo asociamos, por ejemplo, a procedimientos como aumento de la entrada sensorial, ¿ya?, como es el enfriamiento de las secreciones salivales, nosotros acá en el hospital utilizamos unos aparatos que se llaman ice finger, que son como una especie de dedos, ¿cierto?, que son de un gel que se enfrían a muy baja temperatura y por tanto uno puede enfriar la saliva en diferentes zonas de la boca, por ejemplo, pero también puede servir con bolsas, ¿cierto?, con cubos de hielo, etcétera, que también envueltos, ¿cierto?, que permiten enfriar la saliva, aumentan la entrada sensorial y podemos ir aumentando la frecuencia deglutoria. Dosis pequeñas de lubricante oral, nosotros también utilizamos eso, la mayoría están hechos en base a ácido málico o xilitol, que son azúcares bastante compuestos, que han demostrado no ser generadores de neumonía. Y lo que hacemos es, en los pacientes que tienen pocas secreciones, generar realmente una mayor cantidad de secreciones para poder estimular, una vez que ha sido enfriada, ¿cierto?, las cantidades de ilusiones, ya sea de manera asistida o no, de manera externa, con algún tipo de manipulación asociada también. En el caso de los manejos precursores de la ilusión de protección de la vía aérea, existen algunos indicadores mínimos que tenemos que estar siempre observando: la percepción y movilización de las secreciones salivales por parte del paciente, por ejemplo, si las empezamos a enfriar, si es capaz de poder moverlas de un lado a otro, ya si las empieza a percibir, las empieza a mover la lengua, por ejemplo. La latencia de la activación de la respuesta motor-orofaringea también es importante, ¿ya? En pacientes que ya están mucho más colaboradores, uno puede pedir al paciente que degluta, cuánto tiempo tarda, ¿cierto?, en poder generar la respuesta motor-orofaringea una vez que ha sido solicitada. El rango de excursión yolaringea también es importante de poder valorar, como también el nivel de contracción de musculatura suprayoidea. A este nivel, ¿cierto?, muchas veces, por ejemplo, todo lo que son sistemas de electromiografía de superficie nos ayudan mucho más a poder objetivar, por ejemplo, esos avances en los pacientes. En el caso de la intervención para la minimización de secuelas, ¿ya?, que vale decir lo que estamos tratando es de disminuir los efectos sobre la deglución y los mecanismos protectores de la vía aérea asociados a los procedimientos invasivos, vamos, como les comentaba, a tener como objetivo disminuir estos efectos, ¿cierto? Y vamos a tener varios contenidos que son súper importantes de tener en mente. Por ejemplo, el posicionamiento corporal, cefálico, intraoral, ¿ya? Tiene que existir una alineación, ¿cierto?, en todo el cuerpo, recordando también ciertos posicionamientos como los 30 grados para evitar que haya algún tipo de facilitación de reflujo, ¿verdad? Y con ello una retroaspiración, por ejemplo. Pero también es súper importante ver cómo está alineado la iniciación cefálica, ¿cierto?, en relación al resto del cuerpo, recordando que una mala iniciación cefálica lo que va a hacer es que haya mayor roce y mayor tracción del tubo endotraqueal en estructuras laríngeas e incluso intraorales, y también cómo es el posicionamiento intraoral, ¿cierto?, en relación al tubo, ¿ya? No podemos permitir que el tubo siempre esté en la misma posición, no puedo permitir que esté traccionando, ¿cierto?, un lado, una comisura, por ejemplo, del labio, o que esté siempre presionando la misma zona de la lengua. Tenemos que buscar, ¿cierto?, que la lengua vaya teniendo diferentes zonas de descanso o tiempo de descanso, así como hacemos, por ejemplo, o las enfermeras se encargan de lo que es el manejo de la prevención de lesiones por presión. Nosotros tenemos que hacernos cargo de evitar que aparezcan lesiones, ya sea lesiones por presión, por ejemplo, los que hemos visto actualmente en los pacientes con COVID, ¿cierto?, que hay que estar mucho tiempo pronados y que generan lesiones intraorales incluso, o también que generen mayores zonas de presión y que vayan disminuyendo, favoreciendo la atrofia en la cavidad oral, en las diferentes estructuras, incluyendo en este caso particularmente lo que es lengua, pelo, el paladar, por ejemplo, que son una de las estructuras que más de repente tienden a ser afectadas. Por tanto, tenemos que ir evaluando, ¿cierto?, si el tubo está centrado o no, si está desplazado o no, cuánto tiempo lo vamos a dejar en cada lado para hacer zonas de descanso, etc.
Otros contenidos que son, por lo menos en nuestro hospital, que son de resorte fonoaudiológico, son los cuidados orales. Los cuidados orales, en nuestra experiencia, eh, no son ejecutados directamente por fonoaudiología, son ejecutados por los técnicos de enfermería a nivel superior, a cargo de enfermería, de las enfermeras universitarias. Sin embargo, qué tipo de cuidados orales y cómo se realizan están a cargo de fonoaudiología. Vale decir, los fonoaudiólogos todos los días en la mañana evalúan a todos los pacientes, los categorizan y de acuerdo a eso se entregan diferentes tipos de cuidado oral. Existe una mirada o una tendencia a entregar cuidados orales estándar a todos los pacientes cuando no debiese ser. Lo mismo ocurre con las lesiones por presión, por ejemplo. No todos los tipos de lesiones reciben los mismos tipos de cuidados. ¿Por qué entonces diferentes tipos de condición, ¿cierto?, de la cavidad oral debiesen recibir los mismos cuidados? Por tanto, con eso, por un lado, entregamos soluciones que realmente den cuenta de la condición del cavidad oral de cada paciente, como también minimizamos los efectos de algunos químicos que se utilizan, como por ejemplo, el uso excesivo de clorhexidina. Ya sabemos que se ha demostrado que genera deshidratación, ¿cierto? E incluso puede generar, producto de la deshidratación, heridas en la mucosa de la cavidad oral, por tanto puede favorecer heridas y con ello infecciones. Por tanto, estamos haciendo un efecto rebote, por así decirlo, con el uso de este tipo de colutorio. Por tanto, tenemos que ir buscando aquellos acomodos para poder facilitar los cuidados orales. Ello también incluye, por ejemplo, el uso de lubricantes y humectadores de la mucosa, ¿cierto? ¿Ya? Para evitar que tengamos algún tipo de complicación. Nosotros en el hospital utilizamos, como por ejemplo, productos que son en base a azúcares compuestos, otros que son en base a bicarbonato para evitar o prevenir un poco lo que son las lesiones por presión, por ejemplo, bálsamos labiales para evitar, por ejemplo, algún tipo de cortadura a nivel labial, etcétera. Todo eso están indicados por fonoaudiología y son aplicados, como les comentaba, por enfermería. Lo vamos a conversar un poquito más adelante de nuevo. Cuidados relacionados al posicionamiento del tubo, ya lo conversábamos, ¿cierto? En qué lugar va a estar el tubo, tenemos que hacer un esquema, ¿cierto?, de cambio de posición, ¿ya? Nosotros en el hospital estamos viendo mínimo 2 veces al día al paciente, aquellos pacientes que son más complejos o que ya estamos próximos a la extubación, lo vemos más veces en el día, y dentro de ese proceso, ¿cierto?, siempre hay un reposicionamiento del tubo, ¿cierto? Son pequeños desplazamientos que son mínimos, pero que permiten, considerando que la boca es una estructura más pequeña, hacer zonas de descanso. Y también nos asociamos con el equipo de enfermería para que en los procedimientos de ellos también puedan hacer estos cambios o estas pequeñas movilizaciones del tubo. Cuidados relacionados con el insuflado del CAF, ¿cierto? Es súper importante que acá está de la mano entre fonoaudiología y enfermería, que es el tema de el resguardo de que esté correctamente insuflado, ¿cierto? Que no haya una presión que sea excesiva, etc. Y que se mide todas las veces que hay un cambio de posición o bien un proceso de cuidado o de higiene oral, ¿ya? Y también antes del proceso de evaluación de la higiene oral y del cuidado oral que hace fonoaudiología en la mañana. Cuidado relacionado al sistema de aspiración subglótica. Fonoaudiología indica en cierta medida, no en cierta medida, siempre el tipo de aspiración subglótica, si es continua o no, a qué presión, qué tipo, o si es, no es continua, si es con bolos, con jeringa, etcétera, ¿cierto? Y lo otro también que mantiene permeable siempre el sistema de aspiración. Muchas veces, una de las causas por las cuales algunos centros dejan de utilizar los sistemas subglóticos porque son muy fáciles de tapar. Y en realidad se tapan porque las secreciones se vuelven muy viscosas, ¿ya? Y para eso hay forma por solucionarlo, ¿ya? Y para ello hay intervenciones que podemos hacer para liquidificar las secreciones salivales, para que no sean tan adherentes, para que no sean tan viscosas, y por tanto no taponen el sistema aspiración subglótica. Y por tanto también el rol del fonoaudiólogo en nuestro caso es permeabilizar todos los días el porte de aspiración subglótica para que pueda seguir funcionando de manera correcta, ¿ya? Cuidados relacionados a técnicas de secreciones también, ¿cierto? Como hemos conversado, sobre todo a nivel mecanismo de aspiración de secreciones orales, ya cuáles son las mejores técnicas para poder hacerlo, también, ¿cierto? Son parte de las actividades que hace fonoaudiología en este aspecto. Acá estoy compartiendo la cartilla que está afuera de cada sala de cada paciente, tanto cada, donde todos los días en la mañana, acá se coloca el nombre del paciente, la fecha, fonoaudiología evalúa el estado de la cavidad oral del paciente según una escala que se llama BOAS, ¿ya? The Beck Oral Assessment Scale,
donde se evalúan labios, encías y mucosas, lengua, dientes y saliva. Cada uno tiene diferentes tipos de gradación, ¿ya? Y se entrega un puntaje, ¿ya? Tenemos un puntaje que va de 5 hasta 20, 5 puntos significa sin disfunción, 6 a 10 disfunción leve, 11 a 15 disfunción moderada y 16 a 20 disfunción severa. Esta es la escala que existe, ¿ya? Que está a disposición, ¿cierto?, en diversas publicaciones. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue esto, ¿ya? Que está acá abajo, ¿ya? En el cual, según el nivel de funcionalidad de la cavidad oral, corresponde un tipo de higiene y una frecuencia de higiene oral. Lo que nosotros hicimos, y fue una campaña bastante grande que se realizó y que estamos haciendo actualmente a propósito de la pandemia, porque hay muchos recambios de enfermeras que no eran de UPC, ahora, que eran de otros pisos, están trabajando en UPC y estamos capacitándolas, en el tema de que lo importante no es la frecuencia de los cuidados orales, sino que la calidad de los cuidados orales, ¿sí? Aparece explicado, ¿cierto?, qué tipo de elementos tiene que utilizar, cepillo, clorexidina, ceros y blister, que son productos que utilizamos, fonoaudiología los indicamos nosotros, que es para el cuidado de la humectación de intraoral y de labios, ¿cierto? Los horarios, ya, que son a cargo de los técnicos de enfermería, ¿cierto? Con supervisión de las enfermeras. Y acá abajo aparece como fonoaudiología que nosotros hacemos un proceso de higiene oral al día que es parte de la evaluación. ¿Vale? Es decir, en la mañana nosotros evaluamos al paciente haciendo un proceso de higiene oral, con el cual también nos permite evaluar cómo ha sido el proceso de higiene oral del turno anterior, ¿cierto? Y podemos establecer brechas si son necesarios en el equipo de enfermería para hacer algunos tipos de ajustes en la técnica, por ejemplo, etcétera. Por ejemplo, y esto resulta interesante también compartir, acá. Acá tenemos uno de los videos en los cuales estamos utilizando para poder capacitar al equipo de enfermería. Empieza por arrastre el protocolo de cuidado completo, por ejemplo. Para cepillado con uso de elemento químico. Un poco fuerte mi voz, disculpen. Se hace un entrenamiento, estamos certificando a todos los técnicos en el nivel superior de enfermería en el cuidado oral, ¿cierto? Y que después es lo que nosotros entrenamos a ellos y después certificamos que, como les comentaba, que lo están haciendo de buena manera. Aquí tenemos una colega que está haciendo ejemplos, ¿cierto? ¿Ya? Sobre cuáles son las técnicas de cepillado, cuáles son las mejores técnicas, el procedimiento para poder hacerlo de manera más efectiva y en el tiempo menos posible. Y también ha implicado, por ejemplo, la compra de nuevos insumos, no solamente químicos, como les comentaba, no solamente la clorexidina, no solamente los humectadores de mucosa, no solamente los humectadores de labios, sino que también cepillos especiales, ¿cierto? Algunos que son de esponja, por ejemplo, que vienen con succionadores para poder quitar los excesos de secreciones, o cepillos más pequeños para poder entrar en aquellos pacientes que tienen como el tema que nos aboca hoy día, que es el tubo orotraqueal. Acá hay otro, el mismo video, acá hay otro video también, ¿ya? Estos se hacen, se le entregan por diferentes sistemas a los equipos, ¿ya? Y acá se explican, por ejemplo, de manera más directa, por ejemplo, cuál es el tipo de cuidado que se debe tener con el cepillado. Acá tenemos un molde donde tenemos el tubo endotraqueal. El cepillado, ¿cierto? Está un poco grande incluso para la proporción de la boca, pero vamos a utilizarlo igual, ¿cierto? Siempre es presionando, ¿verdad?, en las piezas dentales, haciendo un pequeño movimiento en circular para que las cerdas entren entre los dientes, ¿cierto?, entre los espacios interdentales, y después tiramos hacia arriba. Tiramos levemente y tiramos hacia arriba. Tiramos levemente y tiramos hacia arriba, tiramos levemente y tiramos hacia arriba. Por dentro también, hasta donde podamos llegar, y hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba. Y finalmente, sobre las cúspides, siempre hacia afuera, nunca cepillando hacia adentro, evitando salpicar, ¿cierto?, con secreciones hacia el interior. Recordar que es útil también, como comentamos en el video anterior, humectar con, ¿cierto?, clorexidina el cepillo cuando vamos a hacer este movimiento, ¿verdad? Como podemos ir buscando de a poquito, varias veces, para ir permitiendo que la clorexidina entre en los espacios interdentales. Tengo entendido que pronto los videos van a estar a disposición incluso en la sección de docencia y de investigación del hospital, porque ahí los pueden descargar completos
donde salen los diferentes tipos de cuidados orales, etcétera. También hay unos videos que hicimos sobre cómo insuflar el CAF, etcétera, que son útiles de repente para poder educar al resto del equipo, porque finalmente, como ustedes saben, yo creo que nuestro hospital no es la única excepción. Yo creo que en todos los hospitales faltan fonoaudiólogos. Si bien nosotros somos 4 en la unidad de paciente crítico, siempre faltan manos, y por tanto debemos en cierta manera trabajar de manera lo más transdisciplinaria posible. Muchas veces nosotros tenemos que hacer funciones de kine, de enfermería, sobre todo en el contexto de pandemia, como también otros estamentos nos tienen que ayudar en algunas tareas. Ahora, en cuanto al protocolo, nosotros hemos buscado protocolizar estas acciones que yo he explicado a manera de ejemplo con algunas tareas, desde el punto de vista tanto de prevenir o prevenir el desuso, ¿cierto? Prevenir las secuelas asociadas, perdón, prevenir las complicaciones asociadas al estar en una unidad de paciente crítico, y también minimizar las secuelas o los efectos deleterios que tienen los procedimientos invasivos. Hemos buscado protocolizar esto y es lo que le vamos a compartir ahora en este momento. ¿Cuáles son los candidatos que entran al protocolo de abordaje fonoaudiológico? Todo paciente con estabilidad hemodinámica, vale decir, todos los pacientes que están en el OPC, una vez que han logrado una estabilidad médica, principalmente en sus rangos hemodinámicos, entran a fonoaudiología. Probablemente los pacientes no se demoran más de un día, ¿cierto?, en estar finalmente estables. Por tanto, ya a las 24 horas existe ya la interconsulta fonoaudiología y todos los pacientes son tratados por nuestra especialidad, ¿ya? No hay otro criterio más que esté estable hemodinámicamente, pensando en que un paciente que no lo esté, podemos complejizar incluso con algunas acciones su condición, ¿sí? ¿Cuál es el algoritmo de trabajo? ¿Ya? Este es el algoritmo de trabajo, ¿ya? Que fue creado junto a Natalia Salazar, Juan Carlos López y quien les habla. Ahí está la detección del paciente con intubación traqueal con estabilidad médica, ¿ya? Como les comentaba, a final de cuentas son todos los pacientes con unidad de cuidado intensivo. Una vez que el paciente está estable, esto ya funciona casi automático, hay una orden clínica para fonoaudiología, una interconsulta, ¿ya? Y eso activa automáticamente, por un lado, el tema de enfermería, que está a cargo de la optimización de higiene oral y procesamiento corporal y del tubo no traqueal, bajo las indicaciones de fonoaudiología. Como les comentábamos, por ejemplo, les mostré hace un ratito la hoja en la cual nosotros evaluábamos la condición de la cavidad oral, entregábamos una categorización y después enfermería ejecutaba, ¿cierto?, estos cuidados a través de los técnicos de enfermería. Lo mismo ocurre con el posicionamiento corporal y del tubo traqueal. En paralelo se activa, ¿cierto?, todo lo que es el manejo por fonoaudiología, ¿cierto?, lo que es la evaluación, la categorización del paciente y el tratamiento. El paciente, una vez que es categorizado, ¿cierto?, ya, como les comentaba, puede recibir y entrar a una subcategoría que vamos a ver a continuación para recibir tratamiento, o bien es un paciente que es candidato a traqueostomía por el equipo de fonoaudiología, ¿ya? Esto cada vez es menos, ya les voy a contar por qué. O bien, un paciente que a lo mejor está en muy buenas condiciones puede pasar directamente al programa de extubación, ¿ya?, en el cual también tenemos algunas cosas que hacer desde la fonoaudiología. Acá está, voy a colocar acá de nuevo, que lo había olvidado, a lo mejor no lo estaban viendo, la categorización del paciente. Tenemos, como les comentaba, la orden clínica, el paciente es categorizado. Hay algunos pacientes que no cumplen criterios de ingreso al protocolo y que son candidatos a traqueostomía. En realidad ya no ocurre, ¿ya? Generalmente eran pacientes que llegaban a fonoaudiología cuando recién partimos con esto de manera muy tardía, ¿ya? Cuando recién partimos con esto, no sé, hace ya más tiempo, por años, ocurría que los pacientes eran derivados, por ejemplo, cuando llevaban, no sé, 10 días intubados, y por tanto, pucha, ya con la cantidad de días que lleva, claramente, y era muy complejo el poder avanzar con ellos, o requerían soporte de ventilación mecánica, claramente que la indicación era pasar a traqueostomía. Esto ya no ocurre porque generalmente, o no generalmente, siempre los pacientes están siendo derivados o se activa la interconsulta de manera automática cuando el paciente lleva 24, máximo 48 horas en la UCI. Si el paciente cumple ciertos criterios, pasa y está en una condición mucho más bajita, ¿cierto? Una condición buena, está un paciente que no es colaborador, que tiene un nivel de sedación muy alto, o que tiene muy mal manejo de secreciones, pasa a un abordaje que llamamos de precursores de la deglución, ¿ya? Si no, si el paciente logra algún tipo de deglución voluntaria, ¿cierto?, ya sea asistida o no, pasa a un abordaje de deglución no nutritiva, ¿vale?, es decir, manejo de secreciones y mecanismos
de la vía aérea. Si el paciente ya tiene otra condición, pasa a un abordaje que se llama integral de la actuación exitosa, ¿ya? Vale decir, tenemos 3 instancias en las cuales el paciente puede pasar directamente a alguna de ellas, o bien pasa de manera continua, ¿cierto?, de acuerdo a su progresión. Si el paciente no consigue evolución, ya sea el abordaje de precursores de la deglución o abordaje de la deglución no nutritiva y mecanismo protector de la vía aérea, no hay avances, pasamos, ¿verdad?, a un paciente que requiere, por tanto, traqueostomía bajo criterio de fonoaudiología, ¿ya? Vale decir, probablemente a lo mejor el paciente puede tener logrado el manejo ventilatorio, etcétera, pero si desde el punto de vista del utero el paciente no ha avanzado, fonoaudiología también puede indicar en algunos casos la necesidad de traqueostomía por el bajo avance en este aspecto, ¿ya? Previniendo, por tanto, como comentábamos, reintubaciones u otras complicaciones asociadas. Transversal, ¿cierto? Como les comentaba, mantención de la higiene oral y posicionamiento por parte de enfermería bajo indicación de fonoaudiología. ¿Cuáles son los contenidos de evaluación? Para poder determinar eso, existen contenidos mínimos, como higiene oral y del tubo orotraqueal. Es súper importante que también se limpie el tubo. Muchas veces está la boca perfecta y el tubo está lleno de secreciones adheridas a él. Ojo con eso. El posicionamiento corporal cervical y del tubo orotraqueal, sensibilidad oral, faringea y laringea. Control motor oral, movilidad mandibular, labial, lingual, el manejo de secreciones, acumulación oral, acumulación faríngea, escape anterior y movilización, la respuesta motora faríngea o reflejo delutorio, espontánea, cuál es su latencia y la expulsión laringea, ¿ya? Acá hablamos no solamente espontánea, que tengo un error, también se evalúa, ¿cierto?, la actividad del reflejo o la respuesta motora asociada, ¿verdad?, a voluntaria, no solamente espontánea. Y comunicación, expresión facial, masticación y articulación también son parte de nuestro protocolo de evaluación. Para categorizar a los pacientes, además de los contenidos que acabamos de mencionar, utilizamos la escala RAS, ¿cierto? En este caso, otros hospitales usan la SAS o otro tipo de escala para poder ver el nivel de agitación o sedación del paciente. En este caso, utilizamos la RAS, como les comentaba, en la cual, por lo general, tenemos acciones que van en los pacientes -5 hasta +1, +2 generalmente. Los pacientes +3 y +4 son pacientes que están muy agitados, que es muy difícil el manejo con ellos y que en realidad pasan por periodos muy cortos porque nuevamente cuando llegan a este nivel son sedados y bajan en el nivel de la escala. Pero por lo general el manejo de fonoaudiología va entre el -5 a +1 y en algunas ocasiones +2, +3 y +4, generalmente, como les comentaba, requiere sedación porque en realidad no solamente están limitados para acciones fonoaudiológicas, sino que para cualquier otro tipo de acción de otros estamentos también. El nivel 1, como les comentaba, el objetivo es prevención, los contenidos son precursores de la declusión de motricidad orofacial, son pacientes que están en un RAS de -5 a -2, que tienen buena higiene oral, ¿cierto?, adecuada, o está en proceso de mejora a través del BOAS, como les comentaba, un paciente que está con una disfunción moderada o severa, se espera que a los 5 días, máximo 7 días, ya empiece a mejorar su condición, asociado a la mejora y a la mayor frecuencia de cuidados orales, y también que tenga el mejor posicionamiento posible. Esto nos ha puesto a prueba en el contexto actual de pandemia, porque hemos tenido que atender a pacientes incluso pronados, ¿verdad?, y buscar las formas de poder adaptarnos ante eso. También, si esto es un criterio importante, no deben haber alteraciones estructurales que impliquen un riesgo al paciente para manipular ciertas estructuras, ¿ya? Nosotros, como les comentaba, somos un hospital de trauma, y por tanto muchas veces tenemos que esperar un poquito antes de poder entrar, no solamente para ser un poco más invasivos en realidad en el proceder, pensando principalmente en pacientes con quemadura de vía digestiva superior, ¿cierto?, quemaduras faciales o pacientes con traumas faciales severos. El nivel 2 ya corresponde al objetivo de deglución no nutritiva y mecanismo protector de la vía aérea. El contenido a trabajar con estos pacientes es un paciente que ya está en un RAS -1 +1. Si recordamos, voy a volver un poquito atrás, es un paciente que está somnoliento, con una alerta variable, pero mayor a 10 segundos, ¿ya?, alerta y calmado o algo inquieto, ¿ya? Son pacientes que ya no están aportando y que incluso con algún tipo de manejo conductual, algún tipo de intervención previa antes de trabajar deglución, podemos acceder a ellos fácilmente. Lo que buscamos en ellos es el manejo y deglución de secreciones orales y faringea, que logren un despeje faríngeo lo mejor posible. También depende mucho de la higiene oral adecuada y el mejor posicionamiento posible. Tenemos que recordar que una mala higiene muchas veces favorece lo que es la generación de neumonías aspirativas asociadas a ventilación, perdón, neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿ya?
sin alteraciones estructurales, y necesitamos que degluta secreciones con apoyo directo. Estamos nosotros haciendo algunos apoyos, ¿cierto? Movilización, etcétera, para poder favorecer que degluta de alguna manera, de manera no tan frecuente tal vez, no tan, a veces con una latencia mayor, pero que tenga ese tipo de dilución, por lo menos una, ante la asistencia para pasar desde el nivel 1 al nivel 2. El nivel 3, ¿ya? El objetivo está orientado hacia el abordaje integral para la actuación exitosa, ¿ya? Y buscamos que maneje de mejor manera la dilución de secreciones orales y faringias. Son pacientes que están entre RAS-1 a +1, pueden recibir psicoeducación, ¿ya? Y la idea es que consigan finalmente una dilución nutritiva, vale decir que logren tragar sus secreciones a la instigación verbal o con asistencia, ¿ya? Como les comentaba, nosotros utilizamos los contenidos que mencionamos previamente a nivel deglutorio, además del RAS, y el último variable que consideramos es el OMF, que es una escala que permite determinar la funcionalidad de las estructuras orofaciales, ¿ya? Que tiene que ver con manejo de secreciones, deglución, cierre labial, movilidad lingual y movilidad mandibular, el cual ha demostrado este otro estudio de Suntrup y Kruger, que está hecho precisamente en pacientes con ACV, en ser un buen predictor también de cuándo una actuación va a ser exitosa, y también poder categorizar de mejor manera a los pacientes, ¿ya? Si se dan cuenta, tenemos una puntuación que va de 0 a 3, de acuerdo a cada una de estas variables, y nos permite categorizar a los pacientes de mejor manera. Entonces, en suma, tenemos tres tipos de abordaje de precursores de la dilución en pacientes con RAS de -5 a -2 y con una escala en el AMF, ¿cierto? Un puntaje mayor o igual a 7 puntos, ¿ya? Tenemos un abordaje de dilución no nutritiva y mecanismos protectores de la vía aérea, que en RAS de -1 a +1, con un score en OMF de 5 a 6, y un abordaje de integral de la extubación, ¿cierto? De -1 a +1, pero con un OMF menor o igual a 4. Entonces, tomando eso como base y viendo que tenemos diferentes tipos de abordaje que buscan minimizar, ¿cierto? O bien prevenir, y que vamos a categorizar los pacientes según su estadio, según su avance como paciente crítico, según su desempeño cognitivo, según su desempeño deglutorio, de motricidad orofacial también. La idea es llegar en algún momento a la extubación y que ojalá sea deglutoria. ¿Cuáles son los criterios de glutorio para la extubación? En nuestro hospital aparece 11 y 12. Nosotros tenemos en el hospital un listado de 16, es un checklist, 16 criterios en total que tienen que ser cumplidos por el paciente para que sea extubado, ¿sí? Ese listado, ¿cierto? Es un checklist que se revisa antes de que el paciente vaya a ser extubado finalmente, y los criterios 11 y 12 corresponden a fonoaudiología. El 11 es protector de la vía aérea que permiten un control funcional de las secreciones, generando un adecuado clearance orofaringeo a la instigación o con asistencia. Y 12, un control motor oral según escala OMF igual o menor a 4. ¿Sí? O un paciente que no logra estos indicadores es un paciente que no va a ser extubado hasta que los logre, ¿sí? Pensando en todas las cosas que hemos conversado hasta este momento. Entonces, escapándonos ahora de lo deglutorio, porque estos son como criterios deglutorios, ¿cuáles son los criterios fonoaudiológicos a nivel global para que un paciente sea extubado? Ya lo hemos conversado, tiene que estar en un RAS -1 +1, con una higiene oral adecuada, porque ya hemos visto que es transversal, y establecimiento de protocolo por la enfermería para su manutención. No es suficiente que el paciente tenga una buena higiene oral mientras esté intubado, sino que también cuando sea extubado se mantenga ese protocolo, que el paciente logre movilizar secreciones faringias, que no haya lago faringio, y que por tanto que los bote o bien que los trague con o sin apoyo externo, logra funcionalidad para emitir secreciones salivales a la instigación verbal, sin apoyo externo, ¿verdad? Con algún tipo de asistencia. Y esto es súper importante, se ha completado el procedimiento, aquí estaba mal escrito, perdón, de preparación y psicoeducación en relación a procedimientos de extubación y funcionamiento deglutorio. Muchas veces los pacientes fallan en la extubación porque mientras le sacan el tubo o después de que le sacan el tubo, se les olvida tragar. Y empiezan a acumular secreciones, y como tienen baja sensibilidad, empiezan a desaturar y aparecen complicaciones. Por tanto, se entrena y se educa al paciente, y eso lo hace fonoaudiología en otro hospital, antes de la extubación,
y se acompaña durante todo el procedimiento. Se le explica que tiene que seguir tragando, se le acompaña durante el proceso para que una vez que se ha extubado siga tragando, se hace un acompañamiento que dura por lo menos 30 minutos después de la extubación. Y junto al equipo interdisciplinario, ¿cierto? Se hace algún tipo de adecuación para poder favorecer que se permanezca la deglución. Por ejemplo, el equipo de enfermería puede ayudarnos y recordar al paciente cada cierto tiempo que no olvide deglutir. Podemos ayudar a mantener de alguna manera algún tipo de elemento que enfríe las secreciones salivales para que tenga mayor percepción de esta, o bien se pueden colocar algún tipo de ayudas ambientales que digan, oye, recuerda deglutir, etcétera. Hay diferentes tipos de técnicas. Hasta una colega una vez quería grabarle un audio, ¿cierto?, que cada cierto tiempo se remitiera en la cama para que pudiese recordar que tiene que tragar. Por tanto, el proceso de psicoeducación es súper importante, que tiene que ver con la concientización y acompañamiento del paciente, ¿ya? Que tiene que ver con el derecho a recibir información del paciente, tiene que saber qué es lo que va a ocurrir, cuáles son las posibles complicaciones y los posibles resultados que pueden ocurrir, pero principalmente para poder hacerlo partícipe del proceso, que el paciente sea parte del equipo, ¿sí? ¿Ya? Y por tanto eso implica que el fonoaudiólogo tiene que estar en el proceso de actuación siempre, y eso es lo que tratamos de que siempre se cumpla, y por ello ahora actualmente fonoaudiología funciona de lunes a lunes, ¿cierto? Porque algunas procesos de actuación incluso ocurrían los días domingos, y tampoco la idea es dejar a los pacientes sin intervención los fines de semana, ¿ya? Una vez que la actuación, como les comentaba, ha ocurrido, el paciente es supervisado por todo el equipo durante 24 horas. También, ¿cierto? Yo les comentaba que, bueno, yo hablo principalmente a raíz de lo que estamos haciendo en el Hospital del Trabajador. Coincidentemente, en otro hospital, ¿cierto? Casi de manera paralela, hemos ido haciendo o generando protocolos en base al manejo del paciente intubado, ¿ya? En el Hospital de Curicó, que queda al sur de Chile, ¿cierto? O zona central sur de Chile, está una colega a la cual quiero mucho, le aprovecho de enviar saludos, que es la fonoaudióloga Belén Briceño, que además éramos compañeros de generación en la universidad, y que coincidentemente, sin conversar previamente, pareciera que nos hemos puesto de acuerdo y hemos trabajado en paralelo en este tema del manejo del paciente intubado, con enfoques un poco distintos inicialmente, ¿ya? Pero que a poco hemos ido coordinándonos. De hecho estamos ya prontos a poder compartir en 2 artículos la suma de ambas experiencias, que yo creo que las dos aportan en diferentes aspectos a lo que es el manejo del paciente intubado. Por ejemplo, acá aparece la hoja de evolución de Winning, ¿cierto? No de extubación como conversaba antes, sino que de Winning. Los pacientes que están bajo manejo fonoaudiológico y que tienen intubación traqueal, que fue creado, ¿cierto?, por Belén Briceño, ¿cierto?, ya en 2011, ¿cierto? Y que aparece todo lo que tiene que ver con parámetros que ya hemos conversado previamente, ¿ya? Además, ¿cierto?, de otros variables que tienen que ver con CAF desinsuflado, ¿cierto?, y pruebas que uno puede realizar al paciente que está conectado a ventilación mecánica haciendo pruebas de desinsuflación de CAF, ¿sí? Que es un enfoque que después es complementario, ¿cierto?, y que les comentaba que esperamos que ya a fin de año podamos tener, compartir el escrito, ¿cierto?, para contar un poco más estructurado todo lo que les estoy contando ahora como nivel de experiencia. ¿Cuáles son los beneficios de este trabajo que estamos haciendo en el hospital? Lo voy a contar un poco más local. Primeros resultados que son subjetivos, ¿ya? Pero estamos trabajando para que sean objetivos. Estamos a puertas de iniciar un proyecto de investigación grande en el hospital, hemos conseguido el dinero suficiente para hacerlo, eso principalmente por esto que está acá abajo, ¿ya? Vale decir, hemos conseguido mejorar la predictibilidad y probabilidad de una extubación exitosa, ¿ya? Que eso es una cosa que se percibe no solamente por parte del equipo de fonoaudiología, sino por la parte del equipo médico de enfermería. De hecho, el último cargo de fonoaudiología, sorprendentemente, no fue pedido por fonoaudiología, sino que fue pedido por los equipos de enfermería y de médicos, pensando en lo bien que lo estábamos haciendo. También percibimos que hay una mejor la calidad de vida del paciente, hay un control de secreciones más temprano, ¿cierto? Los pacientes logran sus secreciones manejarlas, no una vez que ha estado actuado, sino que lo logran estando con el tubo puesto, ¿ya? Son capaces de manejar sus secreciones. Tienen parámetros dilutorios funcionales más temprano, eso es súper importante. Logramos instaurar la primera ingesta de manera más temprana, el paciente logra comer primera vez de manera mucho más rápida. Aquí no aparece mencionado, pero también hemos reducido los tiempos que necesitamos para poder retirar la alimentación artificial de los pacientes.
y también se mejora la capacidad cognitivo-comunicativa pensando en que no solamente se involucran aspectos del utero, sino también que tienen que ver con aspectos cognitivos y comunicativos en estos pacientes. Y también, que esto no alcancé a colocar el cuadro, pero nos llegó hoy día, resultados objetivos, ¿ya?, que estamos escribiendo al respecto, tiene que ver con la disminución de neumonías asociadas a ventilación mecánica. Después de la intervención o la inclusión de fonoaudiología y el uso del protocolo de general que les comentaba, logramos reducir, nosotros se nos pide a nivel ministerial un 8% de neumonía aspirativa, perdón, disculpen, neumonía asociada a ventilación mecánica, logramos reducirlo un 5% en el hospital y hay un quiebre importante, ¿cierto?, de la prevalencia de neumonía asociada a ventilación mecánica en el hospital, y esto es coincidente con toda la intervención que hemos hecho en el manejo de secreciones, manejo de cuidados orales, la educación a los técnicos en enfermería superior y la enfermera, ¿cierto?, que van desde videos, creación de infografía, entrenamiento, evaluaciones que hacemos nosotros, clasificaciones, etcétera, y eso lo estamos ya pronto estamos ya escribiendo, ¿cierto?, eso para poder compartirlo y ojalá que se pueda replicar en otros contextos, y habla también de otra función que tiene el fonoaudiólogo en la unidad de cuidados intensivos. Y esto, ya, las realidades que estoy contando, ya sea en el Hospital del Trabajador, el Hospital de Curicó, y progresivamente se han ido sumando otros hospitales a raíz del contexto pandemia, se ha visto expresado, por ejemplo, en la incorporación de lo que es el abordaje preventivo y minimizador de secuelas de la ilusión de comunicación en las recomendaciones de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ¿ya?, para el manejo de la persona intubada, lo cual es un gran avance, porque ya estamos hablando de que existe una recomendación por parte de una sociedad médica, que tiene su división de fonoaudiología, pero que está avalada por todo el resto de las divisiones, que es la división de enfermería, química, farmacia, ¿cierto?, y también la médica, ¿ya?, sale como una especie de recomendación general que incluye a los diferentes estamentos acá arriba, pero en el cuadro de abajo aparecen las recomendaciones, ¿cierto?, asociadas a lo que es el manejo de fonoaudiología en el paciente intubado, lo cual es un gran avance. Y también aparecen las recomendaciones para la prevención y minimización de secuelas en la dilución y comunicación de la persona con tubo endotraqueal, que fue escrita por Belén Briceño y quien les habla, ¿ya?, en la cual se entregan algunas recomendaciones generales para aquellos fonoaudiólogos que no han estado todavía expuestos a trabajar en tubo endotraqueal, por lo menos que hagan las acciones mínimas, ¿cierto?, que permiten prevenir y minimizar los efectos, como también bajar otras complicaciones como ya hemos conversado, ¿ya? Que aquí salen mencionadas, por ejemplo, con acciones bastante simples, pero que permiten que cualquier persona pueda hacerlo, o que incluso en aquellos centros que todavía no cuentan con fonoaudiólogo, algún otro profesional pueda ayudarnos con eso, ¿ya? Ahí aparecen, por ejemplo, correcciones de la posición cefálica, optimizar la higiene oral, verifique durante los procedimientos que lo permitan la presencia de ilusiones espontáneas, contarlas durante 5 minutos para tener una base, ¿cierto?, y ver cómo el paciente va evolucionando, ¿ya?, que la persona que trabaja en la OPC solicita un fonoaudiólogo que le demuestre cómo estimular la reactividad glutoria y la mantención de umbrales, ¿ya? Insumos como friolera de saliva y secreciones son bastante útiles al respecto. El uso de la inyección de aire subglótico a bajo flujo también ayuda mucho en estos pacientes para poder manejar las secreciones. No entré mucho en lo que son los procedimientos porque no tengo tanto tiempo y ya parece que me pasé mucho. Y, por ejemplo, el tema de la dilución nutritiva y el manejo de secreciones como algo trascendental también para poder favorecer una extubación exitosa. Eso, lamento haberme extendido por tanto, yo sé que tenía menos tiempo, pero Valeria no me dijo nada, así que espero que estoy bien. Y eso es lo que quería compartir a grandes rasgos, probablemente a lo mejor en otro momento vamos a hacer una cosa más centrada en las técnicas, probablemente, pero la idea es un poco mostrar lo que estamos haciendo en Chile, en algunos centros, yo insisto, se está replicando en mayor cantidad de centros ahora, hace poco estaba hablando con unos colegas de Coquimbo, ¿cierto?, y de otras áreas que también están tomando algunas de las acciones que estamos conversando ahora, y un poco también cambiar el paradigma de esperar a que el paciente ya tenga la disfagia post-extubación, cuando en realidad podemos hacer muchas cosas que es prevenir. La rehabilitación no solamente es post algo, sino que también tiene que ver con aspectos de prevención en cualquier tipo de paciente. Eso.
Muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad que excelente tu presentación. Tenemos muchísimas felicitaciones acá. Hubo mucha gente conectada que se mantuvo durante toda la presentación, así que están todos muy agradecidos. Bueno, tenemos muchísimos comentarios de excelente Rodrigo, saludos desde muchos lugares. Y algunas preguntitas que no sé Sí, si querés que te las vayamos haciendo. sí, súper. Vamos a tratar de ir leyéndolas. La verdad que es excelente la experiencia de ustedes y sobre todo esta visión desde lo preventivo, ¿no? Porque en general ya estamos bastante entrenados en atender al paciente postcrítico y en las secuelas de la intubación orotraqueal, pero no tanto en el paciente con la intubación orotraqueal, que es a veces hasta es un tema más discutido. Y bueno, ustedes están haciendo bastante evidencia al respecto, basándose también en evidencia anterior, y es bastante interesante, fue muy interesante tu disertación y poder escucharla, muy enriquecedor para nosotros. Y la verdad que, bueno, los resultados que están teniendo son más que favorables, con lo cual acá estoy viendo, bueno, saludos desde todos lados, aparte hay gente de diferentes disciplinas escuchando, lo cual también es súper estimulante que diferentes disciplinas lo escuchen. Acá hay una pregunta, estoy tratando de escucharlas porque la mayoría son felicitaciones. Así que bueno, de entre tantas felicitaciones, que no te las voy a leer todas porque son miles. Durante la atención fonoaudiológica, pregunta Patricia Andrade, ¿tienen en cuenta la oxigenación y los parámetros del paciente para seguir o suspender la atención? Sí, todos los parámetros dinámicos son considerados siempre. Ahora, generalmente un paciente intubado con el CAF insuflado, ¿cierto? Es muy raro que tengamos algún tipo de complicación si es que el manejo es adecuado. Sin embargo, cuando ocurre algún tipo, no sé, de desacople o otro tipo de complicaciones, siempre estamos apoyados por el kine respiratorio en ese aspecto, ¿sí? Nosotros somos capaces de manejar algunas situaciones como estándar y poder soslayar algunas dificultades que son puntuales y que son más frecuentes, pero cuando tenemos complicaciones un poco más complejas, valga la redundancia, siempre contamos con la participación del kinesiólogo respiratorio. Michelle Casanova y Pierre Gallardo, que son otras amigas de Chile acá, igual que Rodrigo, te están mandando, te están escuchando y mandando saludos y por supuesto diciendo que sos un genio. Y hay otros mensajes más cariñosos que ya no me animo a leerte. Ah, chuta, a ver, no, no, no. Bueno. Acá hay otra pregunta de Mario. Mi pregunta es si deglutir más de lo habitual no producirá más lesiones en cuerdas vocales al tener el tubo endotraqueal. Sí, es una de las cosas que siempre se plantea. El tema es, a ver, toda dosificación, lo más importante es la dosificación. No podemos llegar a que el paciente trague constantemente. El punto está en que tenemos que llegar a que el paciente cuando lo desee lo haga. ¿Sí? ¿Ya? Y lo otro es que sea capaz, algún momento, cuando está hablando de la extubación, que al percibir las secreciones lo haga. ¿Sí? ¿Ya? No es que el paciente vaya a estar tragando constantemente. Muy probablemente, cuando estemos ya pronto en la extubación, el paciente degluta más frecuentemente porque va a estar sintiendo las secreciones. Pero por eso tenemos que estar muy alineados con el equipo. O sea, no podemos empezar con un entrenamiento que va hacia un abordaje que va hacia la extubación integral, ¿cierto? Si el paciente está muy retrasado en lo ventilatorio, por ejemplo, ¿sí? Porque eso implica que vamos a tener mucho más tiempo al paciente tragando demasiadas veces y va a tener que estar mucho tiempo con la intubación y eso sí puede generar daño. Tenemos que ir alineados con todo el resto del equipo y por eso las visitas diarias son súper importantes al respecto. ¿Cuándo pasamos al siguiente paso? Bien, yo tengo una pregunta también, Rodrigo. En el contexto de la pandemia, ¿cuántos días están tolerando de intubación orotraqueal antes de realizar la traqueostomía cuando no está estabilizado todavía respiratoriamente el paciente? A promedio 21 días. 21, un montón, claro, Sí, sí, muchísimo. muchísimo, muchísimo. ¿Y están viendo ya muchas lesiones Eh, post intubación eh, prolongada, tan prolongada? sí, lamentablemente sí, sobre todo los pacientes muy obesos.
Bien. La tasa de obesidad en Chile es muy alta y lamentablemente esos pacientes no han respondido tan bien. Algunos pasan con ventilación no invasiva al principio, con cándula nasal de alto flujo, no responden bien, tienen que pasar a intubación, se pronan varias veces y muchas veces lamentablemente no evolucionan bien y duran mucho tiempo su intubación. ¿Ya? ¿Y Lamentablemente no hemos tenido tan buenos resultados en aquellos pacientes muy complejos que si están intubados y pasan la traqueostomía, como que se complica mucho más el cuadro incluso. sí, están viendo que el paciente obeso tiene una evolución mucho más tórpida, en el COVID severo tiene una evolución mucho más Sí. tórpida. ¿Y cómo, tengo otra pregunta más, digamos, cuando ustedes llegan al momento de su intervención con el paciente pronado, ¿cómo hacen? En ese momento, digamos, ¿revierten el prono No, o no? ¿Lo no, trabajan ahí pronado? los trabajamos pronados, lo que nos ayuda mucho son las cuñas y las adaptaciones casi terapia ocupacional. Bien, ¿Ya? Ya son unas cuñas que confeccionamos en conjunto, nos juntamos kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional, uno para dejar libre el tubo endotraqueal y por otro lado que dejase libre lo que es la cavidad oral para poder acceder a ella. ¿Ya? Y por tanto son unas cuñas en L con un pequeño con cavidad para que la cabeza vaya ahí y podamos acceder nosotros a la cavidad oral. bien. Acá hay una pregunta de Vanina Bui. Bueno, todos muchas gracias y felicitaciones y maravilloso trabajo. Y quisiera consultar, Vanina, si tenés algún protocolo o experiencia en estimulación de glutoria directa con alimento en personas traqueostomizadas con balón, con cánula Eh, con balón. A ver, no es lo más recomendable, claramente, pero siempre hay excepciones. ¿Ya? Hay que recordar que el balón inflado finalmente lo que hace es que tengamos una desecualización de las presiones intraorales y por tanto va a generar una disfagia per se. Pero hay casos en los cuales lamentablemente no es posible desinsuflar el CAF. Estoy pensando, por ejemplo, en pacientes que me ha tocado ver, pacientes con ventilación mecánica que va a ser per se, por ejemplo, pacientes con silicosis, por ejemplo, etcétera. Y lo que hace uno es buscar algunas adaptaciones para que el paciente pueda deglutir igual con el CAF insuflado, mantener la ventilación mecánica y buscando acoplarse al ventilador, buscando ciclos que tengan que ver con los flujos de ventilación, pero son los casos menores, pero hay, ¿sí? No es lo más recomendable claramente. ¿Sí? Bien. Y Silvana Guzmán pregunta, en cuanto a los 6 mecanismos que mencionó al principio, estimo que serán los 6 factores de disfagia que menciona Mach, en el trabajo orofaringio y laringio, ¿podría comentar estrategias para recuperar la fuerza en la activación del reflejo y del cierre laringio? A ver, la idea es que si trabajamos preventivamente, no debiese ocurrir eso, o no debiese ser de tal magnitud, ¿cierto? Que requiera un trabajo muy alargado, ¿cierto? Muy prolongado. Claramente, probablemente cuando tengamos que retirar el tubo endotraqueal vamos a tener que seguir trabajando la función laringia, pero eso se hace de una vez que el paciente ha sido extubado. Pero si logramos avanzar el resto de los mecanismos, las alteraciones no van a ser tan severas, ¿cierto?, como las que teníamos cuando un paciente ha sido extubado sin ningún tipo de intervención previa. Bueno, saludan desde muchas provincias de la Argentina, desde el norte, desde el sur, desde Chile también, desde Rancagua, Puerto Montt, desde, bueno, hay muchísimos lugares, no llego a leer todos los mensajes, desde Uruguay también, desde México, bueno, desde Tucumán, la verdad que eh, esta charla ha llegado a muchos lugares y Lugares. todos te felicitan por tu generosidad, por la claridad de tus conceptos, excelente la presentación. ¿Trabajan junto a los kinesiólogos respiratorios? Pregunta María Teresa Laurenti. Sí, ¿Cómo siempre. sería cómo es la interacción con ellos? A ver, depende de los pacientes. En el caso COVID ha sido un poco más complejo porque la idea es entrar la menor cantidad de profesionales al mismo tiempo. Ya, entonces de repente entramos nosotros y nos piden, oye, ¿sabes qué? Súbele, no sé, el cierto porcentaje en el ventilador y lo hacemos nosotros. Pero en otros contextos la idea ojalá es trabajar siempre en conjunto en algunas atenciones, ¿sí? Ya, sobre todo en aquellos pacientes cuando estamos cercanos al winning, por ejemplo. Perfecto. Sí, a nosotros también a veces nos pasa lo mismo, entramos con un paciente y para ahorrar recursos, bueno, la enfermera nos dice, le pueden cambiar el colgado de la medicación o justo le toca, se le está acabando la alimentación o le pasan por la vía tal, y bueno, también
Ahí se activaron micrófonos, parece. Hay que hacer de todo siempre, así que, pero Y bueno. sí, Pero claro, en porque contexto normal, es parte del contexto de la pandemia, sí. exacto. Acá tenemos una pregunta de Camilo Martínez. ¿Es posible que estimular la deglución no nutritiva tenga algún efecto iatrogénico? Cuando la realizo, el usuario suele quejarse y podría incrementar las lesiones por estrés mecánico en glotis. Saludos desde el hospital de Rancagua. Si es que el tubo endotraqueal está bien posicionado, ¿cierto? A ver, el tema está en que el paciente siempre va a deglutir, ¿sí? Sí. Ahora, el tema está en generar una cantidad de degluciones, ¿cierto? Que sea suficiente. Nosotros no estamos pidiendo más de, no sé, 3, 5 degluciones en una sesión, ¿sí? Son degluciones mínimas, que son siempre asistidas, que son siempre acompañadas, y lo importante no es la cantidad, por eso yo les decía que es súper importante la frecuencia de la intervención. Porque si hacemos una vez al día 5 degluciones, se pierde, ¿sí? Pero si hacemos 3 intervenciones con 5 degluciones al día, y lo importante es que el tiempo que hay entre la estimulación y la respuesta es acotado, estamos bien, estamos manteniendo eso. Por eso tiene que ser lo más temprano posible. Si llevamos a un paciente que ya lleva 10 días intubado, ¿cierto? Y que no ha tenido manejo, probablemente estimulemos y no tengamos respuesta nula. Y vamos a tener que hacer muchos intentos y eso sí puede generar una lesión importante. Bien. Paula Timpone pregunta si en todos los casos utilizan tubo endotraqueal con catéter de aspiración subglótica. Actualmente es estándar en el hospital. ¿Sí? No ¿En existen de todos? los cuatro. Sí, Bien. todos. Todos porque es una recomendación nivel A para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. Por Bien. tanto, todos tienen. Sí, acá pregunta Chio Carramiñara, si hay algo, para los que quieren especializarse, si tenés alguna recomendación. A ver, en este manejo poco hay un curso que hace los integrantes del Hospital de Curicó, ¿ya? Si no me equivoco, habla continua se llama el soporte que entrega, ¿verdad?, para estos cursos. Pero estamos pensando en hacer algo ya con Belén, que les comentaba que es la otra colega del otro hospital, un poco más conjunto, que yo creo que ya el próximo año, porque pensábamos hacerlo este año, pero no queda tiempo para organizar nada. Y pensábamos hacerla con conjunto ahí, aunando los dos enfoques, ¿sí? Bien. Y Martina Rato pregunta si tuviste alguna experiencia de parálisis bilateral del hipogloso por intubación orotraqueal. Sí, ha sido muy raro. Ya llevamos 2 casos. Uno con una evolución bastante tórpida. De hecho, le hicimos una visualoscopia hace muy poquito. No ha evolucionado muy bien. Estamos pensando en probar con algún tipo de electroestimulación con él para ver si podemos tener algún tipo de mejora. Y tenemos otro caso, pero un paciente que está aún muy reciente, que no hemos podido trabajar tanto con él todavía, pero sí, han habido situaciones asociadas a eso. Claramente, al aumentar la frecuencia de intubaciones, también van a aumentar la cantidad de pacientes que tienen efectos, ¿cierto? Que es lo que uno espera, ¿sí? No sé, no me acuerdo cuál es la frecuencia actualmente de lesiones de ese tipo de intubación, pero supongamos, un 5%, pero un 5% de 10 pacientes mensuales a los que tenemos ahora, que son muchísimos, claramente van a ir apareciendo. Bien. Y acá creo que ya contestaste esta pregunta. José Antonio Basso pregunta qué posicionamiento consideras para trabajar dilución no nutritiva o ingesta mínima de agua en pacientes con tubo orotraqueal. Nosotros con agua no trabajamos, trabajamos solo con secreciones, eso es importante, tratamos de no adicionar nada más que no sea saliva, a no ser en pacientes que tengan la boca demasiado seca y utilizamos estos sprays que funcionan como saliva artificial o que Bien. estimulan la secreción salival. Y que me preguntabas, me olvidó. ¿Qué posición usaban para trabajar la No, dilución no nutritiva? siempre 30 grados, que es lo que mantienen los pacientes, ¿ya? Y hay que recordar que al final de cuentas el paciente traga su secreción en la posición que esté. Entonces, si el paciente está pronado, tenemos que trabajarlo pronado, ¿ya? Bien. Yo creo que ahí, a lo mejor, para lo que es la ingesta de alimentos, tenemos que buscar, ojalá, la posición más ideal, pero lo que es el manejo de deglución no nutritiva y de deglución de secreciones es en la posición en que está el paciente. Tenemos que dar cuenta y dar alguna opinión si requiere algún tipo de adaptación o manejo para el tema de las secreciones, ¿sí?
Bien, perfecto. Bueno, y yo les quería pasar un aviso ahora. Nuestra próxima charla va a ser el día 15 a las 13 horas. Ahora les vamos a pasar un flyer. Va a ser, ya se acabaron las preguntas. No sé si Rodrigo nos querías decir algo más. La verdad ¿No? que te felicitamos y te agradecemos muchísimo toda tu disposición y el tiempo que nos dedicaste. Y la verdad que estamos encantadísimos y maravillados con tu presentación, nos sirvió mucho y por todos los comentarios a todos los participantes también, y desde la asociación los queremos invitar continuando este ciclo de charlas, a la próxima que va a ser el próximo miércoles 15 a las 13 horas, con el doctor Pere Clavé. Vamos a compartirles el flyer si podemos acá, ahora está una compañera tratando de hacerlo, y si no, en nuestras redes sociales de la Asociación Argentina de Disfagia, van a poder ver el flyer, y la intención es continuar compartiendo experiencias en los distintos países, de lo que está pasando en estos tiempos de pandemia desde la atención en la disfagia. A ver si podemos compartir el flyer. Bueno, yo quisiera, Vale, felicitarlo a Rodrigo. Realmente ha sido excelente tu charla. Y hay una cosa que es muy importante que debemos desarrollar la fonoaudiología, que es la prevención. Siempre estuvimos con una línea de actividad profesional hacia la asistencia y hacia la rehabilitación. Yo creo que generar caminos de apertura a la prevención en los casos graves, en los casos complicados, abre una nueva ventana y una nueva necesidad de la fonoaudiología en distintas áreas. Así que muchas felicitaciones por este comienzo de este camino en este área tan compleja. Un cariño y muy bien. Muchas gracias, profesora Silvia, se pasó. Muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto. Vamos a ir contando cómo vamos. Ya estamos partiendo y esperamos poder compartir más adelante de manera un poco más formal, ¿cierto? Tal vez, con escritos, con publicaciones. Estamos trabajando en eso, estamos siguiendo su ejemplo, estimada Silvia. Para poder difundir un poco más, y yo creo que sí, yo creo que no podemos seguir esperando que las cosas ocurran, tenemos que tratar de trabajar por prevenir que las cosas sucedan. Claro, porque eso nos va a abrir un camino como te abrió, y bueno, esto tiene que entender la fonoaudiología, que cuando la presencia fonoaudiológica es importante, es requerida. Exacto. O sea, no tenemos que ir a pedir, los demás piden que nos incorporemos. De hecho, se ocurrió en nuestro hospital, nosotros éramos 4. Este es el camino, ¿no? Este es el camino es trabajar con seriedad y que el resto del equipo sienta esta necesidad. Así que muy bien. Exacto. De hecho, en modo experiencia, nosotros somos un hospital pequeño, de alta complejidad, pero pequeño, y éramos 4 fonoaudiólogos que estábamos un poco cortos, pero funcionábamos, y a raíz de todo lo que estábamos haciendo y de lo que la necesidad que se generó, el propio hospital nos pidió aumentar la dotación y ahora somos 10 en el contexto pandemia. O sea, claramente eso da cuenta de que se está visibilizando los efectos de trabajar con un enfoque distinto. Claro que sí, eso está, y hacia ese camino hay que ir en la fonoaudiología, ¿sí? Y bueno, me alegro mucho. Así que muchas felicitaciones, y bueno,